y vamos a tomar este tiempo para seguir y terminar nuestra serie de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Primeramente, les quiero decir que los extrañé muchísimo la semana pasada, aunque estuve con Grace Bible Church, pero extrañé a estar en casa con ustedes, extrañé su sonrisa, extrañé sus abrazos, extrañé todo lo que es estar aquí con Grace en español. Pero sí tuvimos la oportunidad de estar en San Isidro con Grace Bible Church, y gracias a Ricardo por traer la palabra la semana pasada y darnos esa oportunidad. Pero vamos a seguir nuestra serie hoy. Vamos a estar leyendo el libro de Daniel capítulo 3. Vamos a estar viendo una historia con cual muchos de ustedes ya lo conocen, lo saben. Se trata de un rey que quiso establecer una estatua, un ídolo de su imagen para que la gente lo adorara, y hubo tres jóvenes hebreos que no estuvieron dispuestos a hacerlo, y entonces vamos a ver qué sucede en esa historia. Lo que estamos terminando es una serie de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Estamos viendo diferentes historias, estamos viendo diferentes lugares en el Antiguo Testamento donde nosotros podemos ver la persona de Jesucristo y el trabajo de Jesucristo en esos capítulos, esos libros antes de que llegó Jesucristo. Porque el punto de la Biblia, iglesia, no sé si ustedes saben esto, conocen esto, pero el punto de la Biblia es llevarnos hacia nuestra necesidad de un Salvador, y con mucha claridad llevarnos a la persona de Jesucristo, quien vino a este mundo hace 2000 años. Entonces, la humanidad cae en pecado. Dios trae la ley hacia los israelitas, nos da la ley, y la Biblia nos dice por qué trajo la ley. Porque la ley nos despierta, nos atrae al entendimiento y la verdad que nosotros somos pecadores necesitados de un Salvador. Ese es el punto de la Biblia. Y Dios nos está llevando hacia la persona de Jesucristo. Y cuando llega Jesús, Él tiene que ser la persona que cumple todo el Antiguo Testamento, las profecías y la ley. La semana pasada les contaba a Grace en inglés, les contaba que Jesucristo llegó a ser la primera persona que pudo cumplir con 613 mandamientos que dio Moisés hacia la congregación de Israel. Él fue perfecto en obedecer cada uno de ellas. Pero no solo fue la persona que fue obediente, sino también fue el Cordero de Dios también, que llegaba a traer la expiación de los pecados de Israel. Y Jesús llega y trae expiación de pecados para todo el mundo. Entonces, Él es la persona que tiene que obedecer la ley. Él también es el cordero que tuvo que ser sacrificado. Pero aún así, luego vemos en el libro de Hebreos que Jesús no solo fue el cordero, no solo fue el que obedeció todo, sino también fue el sacerdote, el sumo sacerdote, quien hizo el trabajo del sacrificio, de traer el sacrificio delante de Dios, de parte de la gente del mundo, de parte de cada uno de nosotros, que Dios nos iba a llamar sus hijos e hijas en Jesucristo, para poder llevar ese sacrificio. Y dice el libro de Hebreos: nuestro sumo sacerdote ya está sentado a la diestra del Padre, porque su trabajo es cumplido. Un sacrificio fue suficiente para el perdón de pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro. Su trabajo terminó. Pero la importancia es que nosotros podamos llegar en nuestra vida a poder estudiar la Biblia de esta manera. Entonces ya hemos visto diferentes historias y hemos visto cómo Jesús es el mejor sacrificio de Abraham, como Jesucristo fue el mejor sanador de aquellos que estaban en maldición por causa de obediencia, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hemos visto también otras diferentes historias donde nosotros vimos que Jesús es el mejor, es el que cumplió estas cosas. Y ahora hoy vamos a ver en el libro de Daniel cómo estos tres jovencitos, estos tres jóvenes en el libro de Daniel, Misac, ¿quién me puede ayudar? Abednego, ¿y quién es el otro? Sadrach, Misac y Abednego.
Es un poco diferente en español, un poco, un poco. Entonces vamos a ver cómo ellos también en sus vidas, en su obediencia y también viendo cómo Dios los salvó a ellos, también podemos ver a Jesucristo. Pero el punto del sermón hoy va a ser esta. Debido a que Jesús rechazó el mundo para salvarnos, yo puedo rechazar el mundo y adorarlo solo. ¿A quién? A Él. A Él. Entonces, iglesia, nuestra adoración resulta de la persona de Jesucristo. Nuestra adoración resulta por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Muchas veces nosotros vemos la Biblia y pensamos, no, pues es que es muy difícil y ese es el punto. El punto es que sí es difícil y el punto es que Jesús lo hizo. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Nosotros tenemos el resultado de adorarlo a Él de una forma que donde nosotros podemos obedecer sus mandamientos, amándolo a Él y trayendo gloria a Él y al Padre. Esa es la vida cristiana. Entonces vamos a ver cómo en Daniel son retados estos jóvenes y vamos a ver cómo Dios responde en sus vidas. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. Todos vamos a decir este nombre juntos. Nabucodonosor, ¿correcto? Nabucodonosor. Nabucodonosor. Lo estoy practicando para que no lo diga mal durante el sermón. Gracias por esa oportunidad, les agradezco. Y dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, que son 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura y en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, ¿correcto? Sátrapas, gracias, el acento. Perfectos y gobernadores, los consejeros, tesorores, tesoreros, eso mero, ya están despiertos, los estoy viendo si están despiertos o no. Jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas perfectos y los gobernadores y toda esa gente que había dicho. Vamos un poco hacia adelante y dice, y el rey Nabucodonosor había levantado y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza, se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, ese mero, la gaita y toda clase de música se postraren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Este momento llegó en la vida del rey porque en el capítulo anterior el rey tuvo un sueño y en el sueño el rey vio una imagen y él llegó con sus magos, llegó con sus gentes, los sabios, y les dijo, por favor, denme la interpretación de este sueño. Ellos no pudieron. Entonces el rey llegó con el hombre Daniel, de quien libro estamos leyendo. Y Daniel, Dios le dio a Daniel el mismo sueño y Daniel le pudo dar la interpretación del sueño al rey. Entonces, el punto del sueño era que la cabeza de oro y diferentes áreas del cuerpo, la cabeza de oro era el reino del rey Nabucodonosor, pero después iba a llegar otro reino de los persios, que era los brazos y el pecho, otro reino que era las partes medianas del hombre, que era el reino de Alejandro el Magno, ese mero, porque iba a decir el mago, pero no fue mago. Alejandro el Magno. Y luego las piernas tenía el reino de Roma
Y en esta visión, lo que Dios le estaba tratando de comunicar a el rey Nabucodonosor era que yo soy Dios, y aunque tú tengas un reino ahorita, otro va a llegar y te va a destruir, otro va a llegar y va a destruir a ellos, otro va a llegar y va a destruir a los demás. Pero el reino que yo establezco dentro de la piedra que viene en el sueño, esa piedra, Jesucristo, que llegó y quitó todo y se estableció el reino de él, que ese reino iba a ser para siempre. Entonces aquí vemos que Dios es soberano. Dios es el que pone reinos y quita reinos. Es el que pone reinos y quita reinos. Entonces eso es igual hoy con gobernantes, con oficiales de nuestra tierra, del mundo. Dios está llevando su plan a cabo para poder llegar Él a hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Y Él lo hace por el escoger de diferentes líderes, diferentes reinos, para poder llevar su voluntad a cabo. Y eso es lo que estaba pasando. Pero en el capítulo 3 algo interesante pasó. Porque el rey, en vez de solo hacer una imagen con la cabeza de oro, él hizo la imagen de todo, todo de oro. En otras palabras, el rey Nabucodonosor dijo: ¿cómo que van a haber otros reinos después del mío? Mi reino va a ser para siempre. Entonces, la estatua, la imagen que él mandó ser edificado fue la imagen de él. Entonces, no solo era la cabeza de oro, sino era todo de oro. Era una imagen grande, y una imagen que para él establecía delante de los demás que él era el rey, que se tenían que adorar, seguir y postrarse delante de él. Y ese fue lo que él quería que hiciera. Y así como vemos en la vida de Nabucodonosor, que él quiso establecer un rey o una imagen o un ídolo por causa de su orgullo, también nosotros no somos, nosotros también en este tiempo vivimos en un tiempo donde nosotros tenemos muchos ídolos. El problema con nosotros, iglesia, es que nuestros ídolos son muy diferentes de identificar. Ese es el problema. Porque nosotros también ahorita tenemos una lucha. Y esa lucha es: ¿a quién vamos a adorar? ¿Vamos a adorar a Dios mismo o vamos a adorar a nuestros ídolos? Para ellos fue muy fácil de ver el ídolo, era una estatua de oro. Pero para nosotros es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros escondemos nuestros ídolos en cosas como placeres, posiciones, abundancia, orgullo, placer y proyectos. Eso es lo que dice el pastor John MacArthur. Nosotros tenemos estos ídolos en nuestra cultura, que son posiciones, abundancia, orgullo, placer y proyectos y muchos más. Y nosotros vivimos, servimos y adoramos estos ídolos. Y todo lo que hacemos en la vida se trata de poder complacer a estos ídolos. El problema con nosotros es que nosotros hemos invertido o hemos cambiado lo que dice la palabra de Dios, que Dios creó el hombre y lo creó en su imagen. ¿Saben lo que hacemos nosotros los hombres? Nosotros creemos dioses en nuestra imagen. Y esos dioses son esos ídolos que nosotros tenemos en nuestra vida. Ustedes saben que por mucho tiempo les he dicho que en nuestra cultura un ídolo que tenemos es nuestra familia. Nuestra familia pide nuestra lealtad mucho más que nuestra lealtad hacia Dios. Nuestras familias, nuestro terreno, nuestra tierra, nuestra cultura pide que nosotros nos arrodillemos delante de Él y nos prostremos delante de Él en vez de hacerlo con Dios. Entonces muchas veces en hacer decisiones nosotros escogimos no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dijo la familia, la cultura y nuestras tradiciones. Eso es ser y tener un ídolo. Para muchos de nosotros nuestros hijos son ídolos. Para muchos de nosotros es la carrera. Para otros es el tener, dónde vives, qué manejas, a dónde vas a ir de vacaciones, qué tiene puesto tu hijo, cómo los estás vistiendo, qué les estás dando para el futuro. Ese es nuestro ídolo. ¿Por qué digo eso? Porque si tú ves los recursos, el tiempo y la pasión que tú das para eso, y tú empiezas ¿cómo se dice? A medir eso con la pasión, el amor y la misma, bueno, ¿cómo se dice?
la energía que tú das hacia adorar a Dios, vas a ver que este es mucho alto y este es mucho bajo. Y tenemos que llegar a cambiar eso. Porque estos ídolos de esta cultura no son fáciles de reconocer, pero cuando lo reconozcas nos tenemos que arrepentir y hacer un cambio en nuestra vida. Hay una historia del pastor Charles Spurgeon, que él antes de casarse llegó con su esposa o con su comprometida o su prometida y fue y la levantó y iba a ir a un lugar donde él iba a predicar. El pastor Charles Spurgeon era un hombre muy famoso. Y cuando él llegó, toda la gente empezó a rodearle y llegar cerca a él, todos empujando, todos estirando. Y ya cuando era tiempo de predicar, el pastor Charles Spurgeon se sube, pero con todo lo que estaba pasando del estirar y empujar y a rodar a este hombre de Dios, la prometida de él como que se perdió dentro de tanta gente. Y el pastor Charles Spurgeon subió, dio su sermón, Dios fue fiel a la palabra de Dios, hizo lo que iba a hacer. Y después del evento, el pastor Charles Spurgeon empieza a buscar su prometida. Oye, no la encuentro, ¿dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro. Por fin, él llega a la casa de ella y ella había llegado a casa. Y él dice, oye, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Y dice, no, no es que me fui. Es que en cuanto tú llegaste y en cuanto la gente empezó y cuanto tú te subiste a predicar, te olvidaste de mí. Y el pastor Charles Spurgeon le dijo, si te vas a casar conmigo, necesitas que puedas entender una cosa. Cuando yo llego a predicar la palabra y veo toda esa gente esperando la palabra de Dios, yo siento una gran responsabilidad de darlo. Y cuando pasa eso y cuando yo llego a eso, mi enfoque ahora es eso. Dijo, si vas a ser mi esposa, necesito que entiendas que tú siempre en mi vida serás número 2 y Dios número 1. La comisión de Dios de Jesucristo es primero. Y tú serás la segunda persona en mi vida. ¿Estás bien con eso? Y obvio que sí, porque se casaron. Pero es una manera de poder ver cómo nosotros cuando llegamos en diferentes etapas de nuestra vida, hay gentes que quieren estirar nuestra atención, quieren ser nuestros ídolos y nosotros o les decimos como dijo Charles Spurgeon, no, 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 no. Dios primero, Jesucristo primero, el Evangelio primero y luego tú. O le vas a decir, Jesús, espérame tantito porque voy a estar con esta persona. Voy a hacer lo otro. Y eso es lo que quería hacer el rey. El rey sabía que habían hebreos en Babilonia y él sabía que habían hebreos que solo adoraban un Dios. Habían otras naciones, otros países, otras gentes de diferentes lugares que también tenían dioses. Pero él quería decir, yo soy Dios, tú me vas a adorar a mí. Entonces, ¿dónde estamos nosotros y cómo estás tú luchando? ¿Cómo estás tú liderando en tu vida con esos ídolos? Viendo que si tú le estás dando más tiempo a algo que a Dios, entonces hay que hacer el cambio en nuestra vida de darle a Dios lo que es de Dios y a lo demás lo que es de lo demás. Vamos a seguir leyendo. Daniel 3, 8 al 12 dice, sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Y interesantemente, cuando uno lee la historia, nunca dice que los judíos no lo hicieron. Solo que vino los acusaron porque ellos sabían que los judíos no lo iban a hacer. De hecho, el autor ni tiene que mencionar que no lo hicieron, porque nosotros deberíamos saber que ellos no lo hicieron por causa de querer obedecer a Dios. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita, estoy viendo si están despiertos, y toda clase de música se postrare y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en el horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Misach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, no sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado.
Muy interesantemente, estos chavos, miren, les voy a decir la verdad, estaban celosos, estaban enojados y celosos. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor había escogido unos hebreos, unos jóvenes judíos hebreos, de poder servir en la área de administración de su oficina. Era unos lugares muy importantes de gobernadores y de diferentes personas muy importantes en toda la tierra de Babilonia. Y estos chavos estaban tan celosos que se levantaron para poder acusar a estos jóvenes y para poder traer este acuso hacia ellos para que los pueda matar. Porque ahí dicen, si no lo hacen, lo vas a echar ¿al qué? Al horno de fuego. Entonces seguimos leyendo el 13 al 15. Dice: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Misach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Misach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, y la iglesia dijo la gaita, y toda clase de música, se postraren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados al horno de fuego ardiente. Y fíjense, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? ¿Qué Dios será el que los libre de mis manos? El orgullo de este rey, de pensar yo soy Dios, de pensar yo soy todopoderoso, de pensar yo soy soberano, lo que yo hago, nadie me puede detener, nadie puede parar lo que yo les voy a hacer a ustedes. Pero fíjense en el 16 al 18. Dice: Sadrach, Misach y Abednego le respondieron al rey: Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. En otras palabras, no tenemos que hacer eso. No les tenemos que dar ¿cómo se dice? Ah, Ninguna explicación. Simplemente no lo hicimos, lo sabes, porque somos hebreos. Dice esto, pero dicen esto, y aquí cambia toda la historia. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Iglesia, a punto de perder la vida, a punto de perder la vida. Ellos dicen: Él es más fuerte y Él lo puede hacer, pero aún si no lo hace, seguimos obedeciendo a este Dios. Ellos no lo hacían porque era un mandamiento de Dios. Ustedes lo conocen, está en los 10 mandamientos, de no adorar ningún otro ídolo hecho por mano. ¿Correcto? Y estos jóvenes estaban siguiendo y obedeciendo esta palabra de Dios. Y ellos dicen: pero aún si nosotros vamos a llegar hasta la muerte, nosotros lo vamos a obedecer a Él. Iglesia, estamos en tiempos ahorita donde está cambiando un poco hacia la iglesia, hacia la verdad, hacia el cristianismo. Están llegando momentos muy difíciles en nuestro país, donde los que somos acusados y atacados somos la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad es lo único que puede detener una mentira. Y si la iglesia se puede levantar y dar verdad, entonces la mentira del diablo y la mentira de la cultura, la mentira de los dioses de este mundo caen, porque la verdad del Dios viviente sigue. Y a la iglesia nos quieren callar, nos quieren quitar la habilidad de poder hablar la verdad de Dios. Quieren que nosotros también lleguemos a doblar la rodilla hacia ellos y decir que nosotros nos vamos a dar a la cultura y vamos a decir que cosas que en la Biblia dice que está mal, ahora vamos a decir que están bien. No porque la Biblia cambió, simplemente porque la cultura lo demanda. Y eso es arrodillarnos delante de otros ídolos.
Pero ¿qué mentalidad tenemos nosotros? ¿Qué corazón? ¿Estás dispuesto tú a llegar hasta el punto de la muerte a obedecer a Dios? ¿O estás tú simplemente siguiendo un Dios que tú has creado en tu corazón, pensando que el Dios del cielo te va a dar todo lo que tú le pidas, porque lo que tú pides es más importante, lo que tú piensas es más importante y lo que tú crees es más cierto de lo que Él nos ha dicho? Si eso es lo que estás haciendo, si ese es el Dios que estás adorando, arrepiéntate ahí donde estás y sigue el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero no te promete nada, solo te promete la eternidad con Él, el amor de Él, el reino eterno con Él y sufrir en este mundo. Eso es lo que la Biblia nos promete. Dentro de esa verdad, iglesia, yo estoy dispuesto a seguir este Dios. ¿Por qué? Porque el amor que Él ha dado hacia nosotros es más grande, más perfecto y es más evidente que el amor que este mundo nos dice que nos da. Lo hemos visto y lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a llegar a Él. Pero tenemos que nosotros llegar al momento donde estamos dispuestos a dar nuestras vidas. ¿Estás tú dispuesto a eso? Yo conozco gentes que cuando Dios no responde a sus oraciones se enojan con Él. ¿Por qué? Cuando algo malo sucede en la vida, estamos enojados con Dios. ¿Por qué? ¿Fue Dios que trajo eso al mundo? No, fue el pecado, y con el pecado la muerte. Con la muerte toda enfermedad, toda violencia, todo malo viene por causa del pecado. Pero nosotros, por una razón u otra, pensamos que Dios es culpable y nos enojamos con Él. ¿Saben por qué? Porque tenemos un falso entendimiento de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso. La verdad corta la mentira y la verdad llega al corazón, la verdad llega hacia nuestro pensar, a nuestro carácter y nos cambia. ¿Por qué? Porque es verdad. Por eso es verdad. Seguimos leyendo. Vamos a Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más del que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno del fuego ardiente. Quiere el autor que sepan qué tenían puestos estos jóvenes, porque van a ver. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Es saber que estaba tan caliente que nomás acercarte caías muerto porque te estabas quemando. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Y seguimos leyendo el versículo 24 al 27. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuramente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron otros. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos, no atados, sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto
algunos sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sido daño alguno, sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Estos jóvenes llegaron con una fe que el Dios nuestro, el Dios Altísimo, nos puede salvar. Son arrojados y el rey dice: ¿quién es este que está con ellos? Ellos salen y el velo de su cabeza había sido quemado, todavía su ropa como si nada le había hecho ningún daño. Yo me acuerdo una vez aprendiendo a asar, le eché un poco más de, ya no lo uso, pero líquido para encender el fuego, y cuando metí la mecha, ¡fu! Y Daisy me estaba viendo en la cocina y se estaba riendo Daisy, pero todos estos pelos, ¡pum!, hasta aquí en la cara también, todo también quemado. Y jamás voy a usar líquido. Si al llegar al asador uno siente eso, se imagina en este horno. Iglesia, estos 3 jóvenes estaban dispuestos a seguir a Dios en fe, a obedecer en fe, y por causa de ello Dios respondió. Deja decirte hoy, Dios siempre te va a responder, y ya ha respondido. Yo les he dicho, si yo pierdo todo en la vida, aún mi salud, aún mi vida, yo tengo todo lo que necesito, porque lo único que necesito es Él. Entonces ya no hay esa ansiedad de la vida de perder mi vida, ya no hay esa ansiedad de la vida de perder todo, porque lo que más importa es Él. Y yo puedo servirlo a Él, puedo llegar a Él con una fe que sobrepasa las cosas de este mundo. Y espero, iglesia, porque no soy perfecto, espero siempre tener esa misma mentalidad y esa misma fe, porque pienso y creo que Dios me ha dado eso, así como te lo quiere dar a ti, así como se lo dio a los demás, a los 3 hebreos. A ellos sí los salvaron, pero a nosotros ya nos ha salvado, porque al cerrar nuestros ojos en este mundo ya los abrimos en la eternidad con Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a sufrir? Nada, porque ya estamos con Él. Ya lo hizo, ya respondió. Pero nosotros podemos ver en la vida de ellos y cómo se estableció esta historia, porque después de eso Nabucodonosor dice que ahora todos tienen que adorar al Rey verdadero. En el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel a liberarlos a ellos, a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. ¿Están dispuestos a hacer eso? ¿Están dispuestos a hacer eso? Dice: por tanto proclamo en decreto. Qué cosa, ¿no? Primero el decreto: adoren a esta estatua. Ahora miren este decreto: que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a ¿qué? Escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a ver algo. En el estudio de la literatura se utiliza una herramienta para dejarnos ver algo muy importante. Y lo que vemos aquí es una caísma. ¿Se dice? Caísma. Así, caísma. Pero miren esto es lo importante. Esta herramienta, la literatura, nos lleva a un punto importante, porque primero vemos que el edicto de adorar a la estatua,
Los jóvenes judíos son acusados, los jóvenes judíos los amenazaron, y luego los jóvenes judíos que confiesan su fe, y ahí cambia todo, porque los judíos son castigados, los judíos son así mero, y luego por causa de ello, lo opuesto a lo que sucedió arriba sucede abajo, el decreto para adorar a Dios judío. Ahora vamos a ver otro que es igual, una caísma de Jesucristo. Jesús fue tentado a adorar a Satanás. A Jesús se le ofreció todo el mundo, todos los reinos, si solo pudiera adorar a Satanás. ¿Y qué dijo Jesús? No, está escrito, solo a tu Dios, nuestro Dios, adoraremos. Jesús fue ¿qué? Acusado por medio de su gente, por causa de los líderes religiosos, por causa de los fariseos, todos los líderes que estaban contra él, porque él venía a cambiar algo. Jesús y luego fue ¿qué? Amenazado, pero él sabía. Él ya sabía lo que iba a hacer. Y luego Jesús llegó a Getsemaní y él confiesa una fe más allá que nosotros vamos a poder entender, porque él dice: mi Dios, mi Padre, si es posible, deja que esta copa sea removida, pero no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Ahí Jesucristo se somete a la voluntad del Padre, y por causa de ellos Jesucristo llegó a ser crucificado. Jesucristo es resucitado, y al final de todo, en Apocalipsis, toda lengua, nación y tribu va a adorar a Jesús. Él fue dispuesto. Esta herramienta nos lleva a lo importante, a lo que cambia todo, y Jesús estuvo dispuesto de entregarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, confesando: no mi voluntad sino la tuya sea hecha. Y por causa de ello, toda nuestra historia cambió, porque luego fuimos perdonados, fuimos llamados hijos de Dios por medio de este gran evangelio, y toda la historia fue cambiada. Y al final de todo, iglesia, cuando Jesucristo regrese, les he dicho, la primera vez llegó como el cordero, la segunda vez llega como el león, como el rey de Judá. Va a establecer su reino, y toda rodilla, lengua va a confesar que Él es Señor. Si tú traes algunos ídolos en tu vida, déjalos. No pueden hacer nada por ti. Las conveniencias de este mundo no vale la pena. No vale la pena. La afirmación de los demás no vale la pena. El amar a tu esposa, a tus hijos más que a Dios, o a tu esposo y tus hijos más que Dios, no vale la pena. Porque la mejor manera de servir a tu familia es dejarles ver que primero Dios y luego lo demás. Primero Dios y luego lo demás. Y deja que esta fe cambie tu vida, tu actitud, y que tú puedas también crucificar esos ídolos que tenemos para poder servirlo a Él con un corazón dispuesto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque en tu palabra siempre podemos ver tu grandeza, y así como salvaste a esos jóvenes judíos, también a nosotros sabemos que ya nos has salvado. Padre, ellos fueron dispuestos y lo salvaste. Jesucristo fue dispuesto y lo crucificaste, pero también al tercer día lo resucitaste y nos diste la vida eterna junto a Él. Gracias porque en Él tenemos nuestro Salvador, nuestro Redentor, y gracias porque en tu soberanía este fue tu plan, y nosotros hemos llegado a conocerte por medio de eso. Te damos gracias